Bienvenido a una nueva edición de Lorem Ipsum, el podcast semanal sobre persuasión, marketing y ventas. Y hoy tengo conmigo a un excelente profesional, pero sobre todo un gran amigo, que es don Joaquín Mouriz. ¿Qué tal, Joaquín? Director de muchas cosas, pero de comunicación, de marca, en BNP Paribas Personal Finance, lo que conocemos el común de los mortales como CTLM. Efectivamente. Muchas gracias por lo de don, esto del título del bachillerato que nadie usa. Pues nada, todo el mundo, pues buenos días, buenas noches, en función de quién lo vea, cómo lo vea y de la manera que quiera verlo. Y muchas gracias a ti por la invitación. A ver en qué fregado me metes. Bueno, pues fíjate, estaba pensando cuando ibas a venir, me acuerdo el primer día que vi a Joaquín Mouriz. ¿Tú te acuerdas de cómo nos conocimos tú y yo? Nos conocimos cuando tú eras periodista de Pro. ¿Cierto? Aunque uno siempre, si lo ha sido, sigue siéndolo, aunque sea en un rinconcito del corazón. Yo también lo fui. Bueno, mírame ahora, he vuelto a los orígenes casi. Y trabajabas en un medio de comunicación online muy conocido del sector de la comunicación, marketing y demás. O sea que desde entonces aquí ha llovido un poquito. Pues casi 20 años, yo creo, tío. 20 años. Me vas a deprimir. Es más, yo tengo un don que es acordarme de cosas absurdas. Que luego la gente dice, ¿cómo te acuerdas de esto? Yo me acuerdo que fue un día que además estábamos preparando una formación de portavoces, que llevabas un jersey de cuello alto negro, aquel día, y que traías... Esa era la moda Steve Jobs. Sí, ¿no? O sea, tú te adelantaste casi a tu tiempo, muy minimalista. Y que efectivamente ya entonces estábamos trabajando formación de portavoces, temas de cómo hablar en público y reputacionales. Y seguimos en ello casi 20 años después. Y seguiremos 20 más. Hay gente que tiene que refrescársele la memoria de las cosas y luego vienen nuevas generaciones que sería lógico pensar que vienen mejor preparadas, sobre todo en esto que para mí equivocadamente se llaman las soft skills. Pero no es así. Entonces, al final siempre tienes que estar sacando del cajón las viejas formaciones y enseñando a la gente lo mismo, ¿no? Esto es la maldición de Sísifo. Pero es que además, para el que no te conozca, que alguno también estará por aquí diciendo, ¿y este señor qué hace? Que trabaja en un banco, joder, qué serio es esto de trabajar en un banco. Tú tienes una historia bastante curiosa y con mucho recorrido detrás, ¿no? Pon un poco en contexto a la gente. ¿De dónde vienes hasta llegar a lo que haces ahora? A ver, pues yo nací en Boston. Eso es lo primero. Soy fan de los Boston Celtics, muy aficionado al baloncesto, y nací en Estados Unidos. Mis padres estaban trabajando allí, con lo cual ya me he criado en un contexto un poco raro, ¿no? Yo empecé estudiando Ciencias de la Información, lo que en su día se llamaba Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva para el común de los mortales, Imagen y Sonido, que ya no se llama así, que es lo que ahora se llama Comunicación Audiovisual. Y pues un verano yo quería hacer algo. No quería estar indolente y me presenté a las becas de la cadena SER. Me decían, bueno, pues tú no eres periodista. Bueno, pues está en el taller de radio de la Complutense, yo estudié en la Complutense, y acabé en Radio Mallorca, camino de Son Moix, haciendo informativos, y descubrí un mundo apasionante que es la radio, que me gustaba muchísimo, y allí estuve. Los últimos atentados, los únicos atentados de ETA en Baleares los cubrí directamente. Era la época que estaba Iñaki Gabilondo en la cadena SER, o sea, ya se pueden hacer cálculos de qué año estoy hablando. Bueno, lo desvelo, 1991, con máquinas de escribir, con Revox, con 8 pistas, con electroimanes para borrar a la vieja radio, ¿no? Fue mi primera incursión en el periodismo. Pero evidentemente yo había estudiado imagen y sonido y a mí lo que me gustaba era el audiovisual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me fui a Estados Unidos a estudiar en UCLA, en la Universidad de California, Los Ángeles, producción y realización audiovisual, porque a mí era algo que me gustaba. Y estuve, pues como se hacía en aquella época, trabajando luego en cortos, de forma gratuita, pues intentando hacer currículum, porque todos tenemos un pasado de intentar conseguir experiencia de alguna manera. Y al final... el mundo del cine y el mundo del audiovisual es muy complejo y volví al mundo del periodismo y volví al mundo de la radio. Presenté un proyecto, trabajé en un proyecto de tecnología en el Grupo Intereconomía, terminé siendo director de emisora y después me pasé al lado oscuro, es decir, cuando acabó mi etapa en el Grupo Intereconomía hice un MBA porque me di cuenta que me faltaba conocimiento del mundo de la empresa, del management, de aspectos que yo no tocaba.
y para que me diera una formación mucho más completa, mucho más holística, ¿no? Y empecé a trabajar en comunicación corporativa en pequeñas empresas, he trabajado en Gallup como jefe de prensa, hasta que entré como director de comunicación y relaciones institucionales en la patronal de Internet, la Asociación Nacional de Empresas de Internet, porque estuve 8 años. Yo recuerdo cuando entré eran 50 y poco empresas asociadas, cuando me fui eran 587, y aquello era un sin vivir, ¿no? 1000 historias. No sé si alguien se acordará de la plataforma de Todos contra el Canon digital. Bueno, yo sí, firmé. Pues uno de los que a nivel de comunicación estaba detrás de todo aquello era Almenda, ¿sabes? O sea que fueron etapas muy divertidas, ¿no? Vivir toda la época de la burbuja.com. Yo siempre digo que tengo tarjeteros que yo creo que en Wallapop valdrían dinero, ¿no? De extintas empresas de aquella época, ¿no? Y después de muchos años en la asociación empecé a trabajar en formación, porque siempre me ha gustado mucho la formación, recibirla e impartirla, y durante 13 años en diferentes escuelas de negocios españolas, que todos conocemos, pues he sido profesor de comunicación corporativa, ¿no? Hasta que de repente un mes de agosto estaba yo tranquilamente con Bebé, que es mi hijo, que ahora tiene casi 15 años, me llamó una empresa: ¿está usted contento con su trabajo? Yo dije: yo sí, tú con el tuyo. Nos echamos unas risas y acabé trabajando en el grupo BNP Paribas, en la división de crédito al consumo, que es BNP Paribas Personal Finance. El pasado 17 de octubre, pues hizo ya 13 años que tengo la responsabilidad de la marca, comunicación y experiencia cliente dentro de la compañía. Casi nada, ¿eh? ¡Chimpún! ¿Ya está? Hasta aquí. Bueno, gracias a todos. Bueno, pues Joaquín, la verdad es que es un tío muy modesto, porque dentro de sus méritos estábamos hablando que siempre ha sido una de las personas pioneras y que se ha pegado bastante tiros en el pie en todo este mundo digital de Internet. De otras cosas, yo te llamo cariñosamente a veces el señor de Internet, porque efectivamente es de los pocos que puede presumir con un premio, que es al premio de mejor comunicador. ¿Cómo era? No es el mejor comunicador online, que lo recibí el día de Internet. Esta es la ceremonia que se hace todos los años, que está impulsada por la Asociación de Usuarios de Internet. Pues hay distintas categorías de premios. Y uno es al mejor comunicador, y lo recibí pues, en el 2011, en el Senado, hace ya mucho tiempo. O sea, que eres el señor de Internet de los de verdad, de los de la vieja escuela. Pues Internet iba por Morse, o sea, imagínate. Yo sí que quería compartir contigo este ratito, aparte de que somos buenos amigos, porque creo que tienes mucho que aportar de lo que es hoy y de dónde venimos. Tú has hecho un resumen así bastante sintético, pero en donde efectivamente te has comido los últimos 20 años de todo lo que ha sido el desarrollo del marketing digital, o como lo podemos llamar, la comunicación online en España, en este caso. ¿Tú cómo lo has vivido? ¿Qué destacarías de todo este proceso, no? ¿Es un camino que todavía tenemos algo que recorrer? Los caminos no tienen fin, y lo que se ve es que siempre estamos... esto es como la vuelta ciclista, ¿no? Son etapas, pero muchas de ellas son un déjà vu. Yo esta mañana, cuando venía para acá, estaba pues, ahí con el móvil, ¿no? Hay compañeros en el banco que me dicen: tú siempre estás con el móvil, que es la herramienta en la que estoy conectado, ¿no? Ahora ya miro el móvil de más lejos, pero ahí está. Y veía una afirmación de un compañero de profesión que decía: dentro de poco habrá dos tipos de empresas, las que apliquen la inteligencia artificial y las que no existen. Como frase propagandística está bien, posiblemente hay un trasfondo de verdad, pero me recordaba aquello de la empresa que no tenga página web no existirá, ¿no? Y todavía hoy en día hay empresas que no tienen página web. Es decir, esta dicotomía de el blanco y el negro, ¿no? Es decir, cada nuevo avance tecnológico tienes que estar. A ver, no tienes que estar, tienes que entenderlo y ver qué provecho puedes sacar de ello y hasta dónde te interesa y de qué manera. Entonces, a mí las frases, estas salomónicas, siempre las cojo con un poquito de cuarentena, ¿no? Entonces, pues he vivido esto de hay que tener internet, luego hay que tener página web, luego la web 2.0 ya hay que estar en redes sociales, y ahora resulta que huimos de las redes sociales y nos vamos a otra red social, porque dicen que en esta red social resulta que es que los algoritmos y el no sé qué, que me recuerda mucho a la escena de Casablanca, ¿no? En la que el comisario llega y dice: ¡qué escándalo! ¡Aquí se juega! Nosotros tenemos que ser entes capaces de decidir qué información entra en nuestras vidas. Cuando nosotros entramos en una red social, nosotros perdemos esa capacidad de autonomía, porque es el algoritmo el que nos muestra, en base o en función de nuestro comportamiento, nos enseña contenidos
justificándolo en que son aquellos que más son afines a nosotros, lo que tú quieras, afines a nosotros o afines a ellos. La cuestión es que perdemos esa autonomía de poder decidir qué es lo que vemos. Pero esto es así, ha sido así. Y con todos mis respetos a Blue Sky, ahora son 20 millones de usuarios. En el momento en el que eso sea una masa crítica suficiente para tener un interés económico, veremos cómo evolucionan los temas. Y a veces soy un poco ácrata en este tipo de cosas, pero yo creo que en la vida hay que ser pragmático y hay que tomar las cosas con calma. Esto de enarbolar banderas, me decía un amigo, no, es una oportunidad de empezar de cero. Y yo le decía, ojalá en la vida empezar de cero fuera tan fácil como cambiar de una red social a otra, ¿no? Yo creo que el problema no es ese. Lo decíamos antes tomando un café tú y yo, ¿no? El problema no es la herramienta, el problema es el mensaje, y el mensaje lo crean las personas. Entonces, si nosotros nuestro mal uso de la herramienta lo trasladamos de una herramienta a otra, esa parte del mal funcionamiento final lo estamos aportando nosotros. Si nosotros somos extremistas, intransigentes, atrincherados y nos llevamos esas características de un lado a otro, digamos que el mal o parte del mal lo llevamos en la mochila. Y si no tenemos eso claro, no podemos echar la culpa todo al algoritmo. Yo cuando empiezo a explicar o tengo delante una audiencia que tampoco controla demasiado cómo funciona el mundo digital, lo primero que digo, primero, si vosotros queréis tener una presencia digital, tenéis que entender cuáles son los intereses que hay detrás de cada plataforma. Es decir, ¿de qué viven estas plataformas? De la publicidad. Entonces, ¿qué es lo que le interesa? Que haya gente. ¿Por qué va la gente? Porque hay contenido. ¿Por qué se queda la gente? Porque el contenido que se encuentra es afín a sus intereses. Obviamente. ¿Qué va a premiar la plataforma? Aquellos contenidos que hacen que la gente se quede más tiempo en la plataforma. ¿Por qué? Porque van a poder vender más publicidad. Y al final, esa es la ecuación. Y eso es algo con lo que parece que nos hemos olvidado de nuestro punto y además es perfectamente extrapolable a cualquier otro soporte. Es decir, un medio de comunicación. Evidentemente, un periódico. Un periódico, digamos, un modelo tradicional que tiene, todavía conserva el papel y tiene su parte online. Tiene una distribución infinitamente más baja que la que podía tener cuando nosotros éramos jóvenes, y ahí tiene una tirada, una difusión, una justificación y una publicidad. La que quede, la que haya. Creer en la validez de los formatos publicitarios en papel, esto nos da para un día entero de charla. Y luego tienes el online, que lo que tienes son tus visitas, entonces tú tienes que presentar tu información de una determinada manera para que la gente lea, tú puedas justificar una serie de datos que al anunciante le reporten un interés para poder anunciarse. Al final, adaptándolo al ejemplo que he puesto o a las redes sociales, es lo mismo. Hay una empresa que lo que hace es vende una plaza pública en la que nosotros hacemos el mercadillo medieval, y si en el mercadillo medieval no hay gente comprando y vendiendo, la plaza pública no funciona. Y esto es así. Es decir, pretender que haya una plataforma altruista que existe para la mayor bondad y libertad de los usuarios, los servidores van con luz, ¿vale? Y la luz hay que pagarla. Entonces, ¿de dónde salen los fondos para mantener una plataforma? Entonces, esas personas que están poniendo una inyección monetaria para mantener un sistema funcionando, llegará un momento que dirán, oye, mira, esto es una donación que me da una desgravación fiscal, ellos se han compartido de algún lado o tal, o lo saco por reputación, por imagen, por altruismo, por vaya usted a saber. Quizá me hago viejo y pierdo un poco la ingenuidad de las cosas, ¿no? He sido ingenuo muchas veces. Cuando llego a internet, me acuerdo muchas veces del manifiesto Clutrain. Hombre. Claro, todos son conversaciones y tal. Y yo siempre decía, pero una persona, ¿por qué quiere conversar en redes sociales con una empresa? Hola, buenos días, soy cliente suyo, ¿cómo le va la vida? Nada bien, ¿y a ti? Vamos a ver, llamo porque tengo un problema y quiero que me lo soluciones. Llamo porque, oye, tienes unas ofertas comerciales que me interesan y quiero algún detalle, no sé qué. Llamo porque eres un tío muy dinámico y haces concursos y tal, y quiero participar, y tal. Pero siempre hay un motivo bastante prosaico en la conversación. No es el mismo concepto que coloquialmente podemos tener de conversación. Podríamos llamarlo conversaciones corporativas, público-corporativas interesadas, ¿vale? Que pueden ser buenas, pero hay un porqué. Nadie se levanta, yo trabajo en banca, nadie se levanta un lunes por la mañana y hace...
qué contento estoy con mi banco que llevo 20 años y jamás he tenido un problema. O sea, esto no existe. Es al revés, ¿no? ¿Te parece mentira que después de 20 años hayáis cometido este error y no os funcione la app? Como usuarios somos injustos, pero también somos personas que pagamos por un servicio. Entonces, tenemos que aceptar las reglas del juego, ¿vale? Entonces, tu misión es que la app funcione siempre. Y si un día no te funciona, pues te tienes que aguantar con que te digan, caballero, le odio. Es así, ¿no? Entonces, si no entendemos estas reglas del juego y sabemos no tomarlo como nada personal, pues nos irá bien las cosas, y no está la cosa chunga. ¿Es una utopía pensar que siempre vas a poder mantener ese punto de equilibrio en el que todo el mundo esté contento con lo que haces cuando estamos hablando de Internet? Yo te diría, en la vida nuestra personal, offline, todo el mundo está contento con lo que hacemos. Nuestros hijos piensan el 100% de las ocasiones que nuestras decisiones paternofiliales son las pluscuamperfectas. Nuestras parejas están 100% satisfechas o no cumplimos con nuestra parte de las obligaciones en alguna ocasión. Es decir, la perfección por definición no existe. Cuando hablamos de ciberseguridad, el 100% de seguridad jamás existe. Vivimos en un mundo imperfecto y por lo tanto no se trata de que reneguemos de la búsqueda de la perfección. Vamos, hay que buscar la excelencia, pero siempre vamos a cometer errores por una sencilla razón, porque somos humanos y por lo tanto vamos a cometer errores. El otro día hablábamos de la inteligencia artificial puede cometer errores. Dice, la inteligencia artificial se basa en datos existentes inicialmente creados por humanos, por lo tanto hay sesgos. Y la inteligencia artificial comete errores exactamente igual que nosotros. La diferencia es que ella no es consciente de estar cometiéndolos, porque no tiene esa conciencia de ser, y nosotros nos damos cuenta y tenemos la capacidad de enmendar esos errores, ¿no? Entonces te decía, no es cuestión de renegar de la búsqueda de la perfección, siempre hay que ir a mejor, pero lo importante es aceptar los errores y saber, con humildad, y saber cómo intentar solucionarlos, aunque fallemos de nuevo, ¿no? Yo creo que en comunicación corporativa, que es mi oficio, yo no lo llamo mi trabajo, lo llamo mi oficio, es así. O sea, tú creces a base de meter la pata, porque además en comunicación lo que te funciona en una ocasión no te funciona en la siguiente. Por lo tanto, ¿qué es la gracia de todo esto? Siempre digo que en comunicación te tiene que gustar el mambo. Si no te gusta el mambo, los ritmos rápidos de baile, te tienes que dedicar a otra cosa. Reputación. Lo primero que te encuentras cuando entras a tu perfil de LinkedIn, el cual aprovecharé para compartir, si usted me da permiso, don Joaquín, por supuesto. En la descripción del vídeo que estáis viendo, es Joaquín Maurí, reputación. ¿Por qué? ¿Qué es importante la reputación? Te voy a hacer el claim. Reputación es negocio. Así de claro. Y siempre pongo el ejemplo más tonto que se me ocurre. Yo te recomiendo un dentista, porque es un dentista reputado, es decir, su buen hacer a lo largo del tiempo le ha creado una buena reputación. Esa reputación se basa en las buenas opiniones y la buena imagen que ha generado en sus clientes. Y eso le revierte en negocio. Ya está. Eso es perfectamente extrapolable al mundo de la empresa. Lo que tiene que hacer la empresa, estoy simplificando mucho el mensaje, pero lo que tiene que hacer la empresa es intentar hacer las cosas bien. Y cuando se equivoca, intentar escuchar, tener la humildad de escuchar al cliente, porque si existimos es porque hay un cliente, ya sea B2B o B2C, que toma una decisión de compra, que es comprar nuestros productos o servicios, y por eso hay que estar siempre eternamente agradecido. Y cuando fallamos, escuchar e intentar resolver el problema. Y si no podemos resolver el problema, explicar el porqué. A mí hay una frase que no me gusta, que es: el cliente siempre tiene la razón. No, vamos a ver, el cliente siempre tiene la razón, menos cuando no la tiene. La clave es explicarle cuando no la tiene, de una forma correcta, por qué no la tiene, y presentarle soluciones. Esto es así, ¿no? Y esa es la base con la que trabajamos la reputación. Luego podemos hablar de herramientas, de mensajes, de soportes, de mapas de stakeholders, el cómo adaptamos el mensaje a cada uno, tal. Pero al final todo eso es una arquitectura que te lleva a un punto final, que es la construcción y mantenimiento de la reputación de la empresa, que es el valor diferencial, es lo que genera negocio. A mí, yo tengo siempre un dilema filosófico con mis compañeros, ¿no? Que es, la dirección que yo llevo es función soporte. Hay otras que son negocio. Y digo, ¿función soporte por qué? ¿Es que acaso la reputación no es negocio? No
pretendo que me cambien la nomenclatura, pero sí que es una forma de hacer entender que la comunicación no es mandar notas de prensa, la comunicación no es comunicar a los empleados, la comunicación no es gestionar los perfiles de redes sociales todo con un plan estratégico, coherente, sino que la comunicación, al fin y al cabo, es una herramienta de creación de reputación. Y la reputación te hace ganar dinero. O perderlo. O perderlo. ¿Cuántas veces hemos visto, sobre todo, amplificar los efectos y los estragos de un error o de un problema a través de canales que probablemente hace 30 años no nos hubiéramos enterado de ese tipo de situaciones, ¿no? Obvio, evidentemente. Para mí la principal virtud, hablábamos mucho de las redes sociales hoy, pero la principal virtud de las redes sociales ha sido la amplificación del mensaje. Antiguamente tú tenías una comunicación con unos soportes muy claros, que eran los medios de comunicación por un lado, ¿no? O tenías tus relaciones institucionales con proveedores y tal, pero bueno, digamos que el medio de comunicación de masas estaban muy focalizados. De repente aparecen las redes sociales en las que cada individuo se puede convertir en un creador de contenido más o menos potente y por lo tanto más o menos peligroso, si lo queremos ver así, con ese concepto de la democratización de la información, aunque luego no es tanto, ¿vale? Y entonces las empresas empiezan a tener miedo. Miedo porque aparece el término que luego habría que diseccionar de la desintermediación. Se supone que nosotros podemos tener nuestros propios medios de comunicación, nuestro blog, nuestras redes sociales, entonces ya no necesitamos los medios de comunicación. Pero luego además somos esclavos de los KPIs, del engagement, del alcance, de no sé qué, cuando realmente, cuando pasa ese shock inicial de la web 2.0, a día de hoy, con todo lo que hemos recorrido y en lo que se han ido convirtiendo las redes sociales, ¿realmente te merece la pena? O sea, ¿obtenemos un beneficio todas las empresas por igual de las redes sociales? No. Hay algunas que perfectamente, si mañana se van de las redes sociales, no pasa absolutamente nada. Y otras que deberían invertir mucho más de lo que invierten, porque por su modelo de negocio podrían explotarlo mucho mejor. Es decir, no es café para todos, ¿vale? Pero también hay que entender que las redes sociales son unos medios vivos. Hablábamos de Twitter, de la fuga a Blue Sky, bueno, he dicho Twitter, X, y la fuga a Blue Sky. ¿Es igual X ahora que en el 2007? No. Para nada. Ha ido evolucionando su algoritmo, ha ido evolucionando un montón de cosas. Por lo tanto, el cómo nosotros planificamos estratégicamente nuestra comunicación en X no puede ser la misma que teníamos en 2009, 2010, 2011. Y me vale Facebook, y me vale TikTok, y me vale cualquier otro, porque irán cambiando. Pero es que los medios de comunicación tradicionales no son iguales ahora que en 1975. Por lo tanto, que es cuando nació El País, por ejemplo. Las cosas han cambiado. El papel era importante, luego ya no lo es. Es decir, el mundo cambia, nosotros cambiamos, envejecemos. Tú y yo cuando nos conocimos éramos mucho más jóvenes. Pero no guapos. Ya hacíamos mucho más deporte que ahora. Entonces, la vida cambia, la comunicación es una herramienta viva y nosotros tenemos que ir adaptándonos a esos cambios. Y sobre todo, desde mi punto de vista, yo creo que deberíamos juzgar menos los cambios, porque mi función como director de comunicación no es juzgar, sino ser consciente de la realidad y aprovechar eso de la mejor manera posible en beneficio de la empresa que represento y en beneficio de los clientes que sostienen la empresa que represento. Tu negocio es un poco particular, porque al final no es un B2B, no es un B2C, es un B2B2C. Cuéntanos un poco cómo se lidia entre esas dos aguas, ¿no? El crédito al consumo se divide en varias líneas de negocio. Tú puedes llegar a un acuerdo con una marca en concreto, ¿vale? Y entonces lo que tú haces es dar servicios financieros a esa marca. Una marca de coches que tiene una cadena de concesionarios en el que la gente dice, pues a mí me gusta este modelo, se sienta con el comercial, lo quiere comprar, pero evidentemente no lo paga con el fajo de billetes, ¿vale? O la tarjeta, no pasa la platino y me llevo el coche puesto. No, entonces, la inmensa mayoría financia o los modelos de renta y leasing. Entonces nosotros somos el banco que da soporte financiero a esa marca de coches. Hay marcas de coches que tienen sus propios bancos, ¿vale? Pues lo que se llaman financieras captivas de marca.
Y exactamente igual que hablamos de coches, podemos hablar de motos, hablamos de caravaning, hablamos de teléfonos móviles, hablamos de sonotones, hablamos de bicicletas, de cualquier bien de consumo duradero e incluso también de servicios. Cadenas dentales, academias de idiomas, agencias de viajes, hay 1000 opciones, todo lo que es crédito al consumo. Por lo tanto, tú ahí, digamos que tu marca es una marca oculta, porque tú estás esperando a que alguien atraído por la marca que vende, vaya, el cliente quiere comprar y entonces tú lo que le das es la solución para que pueda acceder a ese bien sin tener que hacer el esfuerzo inicial, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo de cuando CTLM se creó en Francia en 1953. Los electrodomésticos en aquel entonces, las neveras de aquel entonces, un francés tenía que ahorrar un año para poder comprárselas. Entonces el fundador de CTLM, un hombre que se llamaba Jacques de Fouché, trajo de Estados Unidos la venta a plazos. De forma que el francés podía comprarse esa nevera a plazos y la fábrica podía fabricar más neveras, lo cual generaba más puestos de trabajo. Y esto hizo que Jacques de Fouché fuera considerado uno de los padres de la década dorada de recuperación industrial de Francia. Trajo la primera tarjeta de crédito desde Estados Unidos, una historia muy larga que está en Wikipedia, yo la recomiendo porque es muy curiosa. El CTLM es un acrónimo, no es una marca. Es una marca, pero es un acrónimo, es la traducción de crédito al homenaje al hogar, porque nació como tal. ¿Vale? Luego se dieron cuenta que los préstamos había que asegurarlos y crearon una aseguradora que se llama Cardiff. Luego empezó el renting, entonces creó una empresa de renting que se llamaba Arval, que a muchos de los que nos estén viendo pues esto les suena, y esta empresa, este conjunto de empresas se llama Compagnie Bancaire, que luego sufrió una OPA de Paribas, que luego se fusionó con BNP, creó BNP Paribas. ¿Vale? Pero ese germen CTLM de la Compagnie Bancaire era el germen de tal. Entonces, nace como financiación en punto de venta, pero es lo que tú dices, al final yo te estoy dando el préstamo a ti, a Pablo, que se ha comprado la nevera, el coche, la moto o la moto de agua. Y luego tú puedes llamarnos o puedes ir a nuestra web, a nuestra app directamente y decir, oiga, la cocina de mi casa está hecha un asco y yo quiero reformarla. Entonces necesito pues, un precio medio de un préstamo personal, 15, 17.000 euros, y quiero tal. Y lo quiero a tal plazo, pam. Y si eres una persona que estás en condiciones de poder devolver el crédito, pues se te concede. Y esa sería la parte B2C, la parte más directa, ¿no? Pero al final la base de datos son personas que han entrado en esa base de datos porque se han comprado un coche o porque directamente han pedido un préstamo. Y luego tenemos otra parte del modelo de negocio que son las joint ventures. Servicios Financieros Carrefour es una joint venture mundial entre BNP Paribas Personal Finance y Carrefour. Tenemos Cajamar Consumo, que es la división de consumo del grupo cooperativo Cajamar, que también es una joint venture entre Cajamar y nosotros, o Esfera Consumer Finance, que es una joint venture que hicimos con el grupo MásMóvil en su momento, pues para financiación de terminales móviles, etcétera. Entonces estos son, digamos, los tres tipos de modelo de negocio mayoritarios. 75% más o menos de la producción que hacemos es a través del modelo B2B. Es decir, alguien va a un sitio a comprar algo y nosotros lo financiamos. ¿Tú crees que la gente es consciente de que al final cuando va a esa empresa intermediaria el que le está ofreciendo ese servicio eres tú? Vamos a ver, el contrato que firma está claro que es conmigo, ¿vale? El CIF y tal. Pero sí que es verdad que, evidentemente, el gancho es la marca de coches, el gancho es la marca de terminales móviles, pues somos la financiera de la mejor marca de móviles que existe. Por lo tanto, imagínate lo que es el poder de la marca, ¿no? Tú estás detrás, tú lo que tienes que estar es dando un servicio o procurando siempre dar un servicio que esté a la altura de las expectativas que tu socio, que tu partner está generando, ¿no? Entonces tienes que satisfacer a tu partner, porque eres un proveedor, y por otro lado al cliente. Entonces esto es un reto, y más cuando tienes partners que son muy exigentes, tecnológicamente muy avanzados, con una posición de mercado muy grande, ¿no? Mal no lo debemos hacer porque tenemos el 10% de la cuota de mercado del crédito al consumo de este país, y hablamos de alrededor de 11.000 millones de riesgo vivo, 11.000 millones de euros prestados en el mercado en todo tipo de cosas que tú te puedas imaginar. Pero bueno, conformismo no puede haber, porque antes lo hemos dicho, a la que te descuidas te equivocas, a la que te descuidas se te ha caído un servidor, a la que te descuidas tienes un error, por lo tanto siempre tienes que estar en perpetuo trabajo constante. Una de las áreas de mi responsabilidad son las reclamaciones, con lo cual ese stakeholder de cliente suficientemente enfadado o cabreado para poner una reclamación también lo gestiono. Sabemos las causas, las tenemos categorizadas, por lo tanto luego de ahí se generan planes de remediación para intentar no cometer el mismo error, ¿vale? Otra de las áreas
bajo mi responsabilidad en ese paraguas de la experiencia del cliente es el NPS, el Net Promoter Score. Todos los clientes, ya sean B2B, B2C, pues, reciben esa comunicación nuestra y nos puntúan. Esto que te dicen, no cuelgue, ¿puede usted puntuarnos de 0 a 10? ¿Vale? Y algunas empresas dicen, hombre, si nos puntúa de 10, mejor. ¿Esto por qué? Porque 9 o 10 es el prescriptor en NPS y si pones un 8 es neutral, ¿no? Entonces, intentar estar en el top arriba, ¿no? Por tanto, también tienes ese feedback del cliente que te dice, pues mira, te he puesto un 0 patatero porque me has hecho esto, esto y esto. Y de ahí también salen unos planes de remediación que lo que hacen es que la rueda gira. ¿Vale? Tú vas recabando información, esa información la tratas, pones unos planes de remediación, los pones en funcionamiento, vuelves a sacar la foto. Siempre digo que somos como el entrenador del atleta, ¿no? Entrenamos, corremos los 100 metros, sacamos la foto finish, estudiamos, volvemos a entrenar y volvemos a hacer, y así continuamente, ¿no? Pero es la mejora continua, esto es lo que tiene que ser. ¿Cómo medimos todo eso? Porque has dicho una cosa muy... que has empezado a meter el dedo en la llaga, de cómo se medía tradicionalmente el impacto en medios de comunicación, ¿no? Y teníamos esa métrica que todavía yo creo que alguno usa, que es el valor publicitario equivalente, que nos quedábamos así como todos muy a gusto y muy tranquilos diciendo, si me vende el periódico a una página a 1.000 euros y a mí me han hecho una entrevista en una página, yo me he ahorrado 1.000 euros. ¿Eso cómo se come? Explícamelo. Mal. Digamos que ese plato está caducado. Vale. Podemos comprar el concepto como un concepto divulgativo, para que gente no ducha en el mundo de la comunicación, de la imagen, de la reputación, o como quieras llamarlo, lo entienda. ¿Vale? Es simplista y se entiende. ¿Vale? Pero la información y la publicidad no es lo mismo. Por lo tanto, no es lo mismo una entrevista a tu CEO donde ha trabajado los mensajes, el plan estratégico, lo que queremos ser en una página entera, bien hecho, que sea interesante, que un anuncio a página completa de la publicidad de lo que tú vendes, que nadie le va a hacer caso si no está interesado en comprar eso. Entonces, estamos comparando peras con manzanas. Entonces, tu pregunta viene a cómo mido yo eso. Yo sigo teniendo el Quantiquali, lo tengo en un cajón, no lo miro. Yo lo que trabajo es un sistema que creamos, que es el índice de reputación mediática. Entonces yo lo que hago es, en la parte de PR, que es una parte pequeña de mi trabajo, lo que hacemos es medir qué reputación tiene el stakeholder prensa con respecto a nuestro trabajo. Entonces, lo trabajamos con una empresa gallega de ingenieros de datos, voy a hacer publicidad, se llama Cecubo Group, y lo que hacemos es datos, y esto nos da varios índices, el índice de alcance, el índice de eficacia y el índice de reputación. Con lo cual, yo lo que comparto con el comité de dirección del banco, con lo que comparto con el CEO, no es cuántos impactos hemos tenido. ¿Y cuánto dinero te has ahorrado, no? No, sino cada mes tengo el dato de los impactos, todo. Pero lo que yo comparto en un executive summary, en un resumen ejecutivo, es exactamente qué reputación tenemos cada mes en los medios de comunicación, de 0 a 100. Y esta es la clave, ¿no? Es decir, cuál es la opinión que tienen de nosotros y además justificado por una serie de datos. Entonces, aquel que quiere entrar, yo tengo hasta un manual de cómo funciona el algoritmo del IRM. Yo trabajo en una empresa francesa, lo tengo en español, en inglés y en francés. Para aquel que quiera funcionar, saber cómo funciona el motor, ¿no? Levantar el capó y ver cómo funciona la máquina. Pero bueno, recibimos en el año 2018 un premio AMEC de la Asociación para la Medición de la Comunicación, y la verdad es que estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho, ¿no? Eso es una parte, pero volvemos a lo de siempre, es siempre la reputación en la mente. Es decir, la comunicación es una herramienta para conseguir y construir la reputación. Entonces nosotros esto lo tenemos por un lado, pero luego medimos la reputación social de la compañía, ¿vale? Hemos trabajado durante mucho tiempo con marcas conocidas de todo el mundo de medición de reputación, y luego todas las fuentes de información que nosotros tenemos, son múltiples, estudios de mercado, NPS, reclamaciones, el análisis del clima laboral, impactos publicitarios, todo eso lo conectamos en lo que llamo yo la máquina coctelera, que lo que me da es un dashboard reputacional de la compañía que maneja alrededor de casi 200 drivers. Entonces yo sé, porque está estudiado, ponderado, con estudios periódicos,
de notoriedad de marca, yo qué sé, de posicionamiento, 1000 historias. Entonces, al final, eso me da un dashboard en el que yo sé cómo se está moviendo la reputación de la compañía. Y yo sé que a lo mejor haciendo más énfasis en esta parte muevo mejor la reputación que si me muevo en esta. Pero ese dashboard me vale a mí. Si lo haces tú en tu empresa, la distribución de los pesos será distinta. Pero bueno, ha sido un proceso de 2 años de trabajo y estamos muy contentos de haber estrenado ese dashboard reputacional, que al fin y al cabo es el final de un trabajo muy atomizado en distintas áreas durante pues camino de 13 años, ¿no? Y la verdad es que es muy, muy, muy interesante ver, por ejemplo, cómo la sostenibilidad como concepto afecta en la reputación por igual a todos los modelos de negocio. No. Es decir, la expectativa que tiene con respecto a la sostenibilidad en una energética, en una petrolera, es mucho más alto que en una fábrica de salchichones. Entonces, ¿somos los bancos un sector en el que la gente tenga un especial foco sobre la sostenibilidad? No especialmente. ¿Afecta? Sí, pero no tanto como en otros. Entonces, a veces dices, bueno, quizá mi reputación se ve más afectada por los tipos de interés, por las quejas de cliente, por los movimientos sectoriales, por la influencia mediática, que porque nosotros demos unos créditos más blandos para que tú te compres un híbrido, un enchufable o un eléctrico con respecto al que te daríamos si te compras un gasolina. Que la gente cuando lo dice, qué bien. Es decir, ¿colaboras en eso? Sí, evidentemente, porque todos tenemos que estar en el mismo barco, porque todos vamos en el mismo barco. Pero digamos que soy menos radiografiado que otros modelos de negocio por razones obvias. Pero eso lo puedes decir y podemos estar de acuerdo. Pero la cuestión es demostrarlo con datos. Es decir, ¿cuál es el principal problema que tiene la comunicación versus el marketing? Vosotros los marketeros llegáis a un comité de dirección y decís, se vendía tanto, hemos hecho una campaña de publicidad y vendemos el 10% más. Pues, aplauso. ¿Cómo demuestro yo en comunicación lo mismo? No es tan sencillo. La gestión de los intangibles no es tan fácil. Entonces, la lucha permanente de intentar trasladar esos intangibles a datos es la clave de la cuestión. Y eso es en lo que yo llevo mucho tiempo, con este mantra que te decía de la reputación es negocio. Ahora vamos a ver cómo lo demostramos. Y es demostrable. Oye, y hablando un poco de todo, yo creo que si la revista Time hiciera una portada solo específica del mundo de la comunicación, probablemente la portada se la diría este año a la IA, ¿no? Que parece que es la IA generativa que todo lo acapara, y además si le metes una coletilla, ¿no te has fijado tú últimamente que cualquiera tiene la coletilla de y ahora tenemos nuestra IA, con nuestra propia IA, cualquier tipo de software que contratas tiene IA? Bueno, es un poco curioso, ¿no? Dentro de esa ola, probablemente por todo ese trabajo de gestión de datos y tal, ¿nos habéis visto tentados a crear vosotros vuestra propia IA para gestionar todo eso, o ya viene integrado en el dashboard? Yo trabajo en el entorno multinacional, entonces BNP Paribas está en los medios de comunicación hace, pues a lo mejor te miento, pero yo creo que hace un par de semanas o un mes como máximo, lanzó una nota de prensa mundial de un acuerdo marco con la empresa francesa Mistral, que es muy conocida en el mundo de la inteligencia artificial. Entonces, es un marco de colaboración en el que BNP Paribas va a desarrollar y trabajar con los productos de Mistral. La inteligencia artificial hay que tener cuidado, es decir, en un entorno tan regulado, tan estricto como es la banca, en el que estamos sujetos a tantos entes reguladores, cuidado, es decir, no podemos trabajar con la inteligencia artificial de una forma loca. Nosotros tenemos que limitarnos a las directrices y a las normativas internas de la entidad, ¿no? Pero otra cosa es que luego tú en tu casa pues hagas experimentos para saber cómo funciona. Esto no sé si lo verá mi hijo, pero le voy a comprar un ordenador portátil en Navidad. Y entonces estaba intentando ver cuál era el mejor ordenador portátil para un niño de 14 años. Entonces, claro, estaba buscando por internet y tal, estaba desesperado. Y digo, al final, bueno, entré en ChatGPT y le dije, necesito comprar una, ¿qué me aconseja? Fui haciendo los prompts y oye, al final me dio 2 o 3 modelos que luego voy a ir a la tienda. Entonces, me acortó mucho el trabajo, que es un poco de las virtudes de la inteligencia artificial. Vale, esto yo no lo puedo hacer en el trabajo, en la oficina, pero sí lo puedo hacer en mi vida privada y aprender a hacer experimentos con gaseosa, salvando las distancias, ¿no? Pero la inteligencia artificial
estamos sufriendo lo que decíamos al principio de nuestra conversación, ¿no? Este déjà vu de todo era Internet, luego ahora todo es la inteligencia artificial. Vamos, la inteligencia artificial es muchas más cosas que un deepfake o que un cantante le han plagiado una canción, no sé qué, o es que la inteligencia artificial no respeta los derechos de autor. Todo esto son cortinas de humo de lo que verdaderamente es importante y es una revolución fundamental en la que nos encontramos, en que a mí me maravilla, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial en medicina. Es fantástico, pero de eso se habla menos. Claro, es mucho más chulo hablar del papa que aparecía con un traje blanco, de no sé qué, un abrigo blanco. Esto es anecdótico. No niego que, eso lo decía en una reunión que organizaba DIRCOM, que mientras nosotros estamos aquí disfrutando de las perspectivas positivas de la inteligencia artificial, hay otra reunión de malos que están igual de entusiasmados con las posibilidades malvadas de la inteligencia artificial. Porque esta es la lucha, es el yin y el yang, ¿no? La lucha perpetua entre el bien y el mal. Muy Star Wars, Darth Vader, los Sith y los Jedi, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial evidentemente va a ser usada para el mal. Las redes sociales se han usado para el mal, Internet se ha usado para el mal y todos los avances tecnológicos de la humanidad se han utilizado para el mal. Por lo tanto, preparémonos, lo tenemos ya encima, ¿no? Pero cuando hablamos de inteligencia artificial olvidamos que hace unos años hablábamos de machine learning. ¿Y qué es el machine learning? Es lo mismo. Es igual. Entonces la inteligencia artificial no es nueva. La inteligencia artificial llevamos muchos años trabajando con ella. Lo que pasa es que ahora pues ha estallado la moda OpenAI. Vale, es apasionante, ¿eh? Es apasionante. A mí lo que más me interesa no es tanto el uso de la herramienta, porque para eso siempre va a haber técnicos que trabajarán en tu equipo y te dirán, mira, esto se hace así o se hace así. A mí me interesa mucho la ética en el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué de cosas hemos hablado, Joaquín? ¿Hay algo que creas que se nos ha escapoteado por el camino? Pues yo qué sé, mil cosas, ¿no? ¿Qué importancia tiene la comunicación corporativa en las empresas? ¿Qué papel jugamos los directores de comunicación en un comité de dirección? Hace años se hablaba de que teníamos que estar en el comité de dirección, pero la cuestión no es estar, es para qué estás. Hay mil historias que podemos hablar. Pues entonces habrá que hacer otro. Podemos hacer una serie. Si nos la compra un Netflix o uno de estos, ¿no? Oye, desde aquí, que sepáis que tenemos futuro aquí, ¿eh? Las charlas de comunicación en Lorem Ipsum y además entre Joaquín y Pablo seguro que nos desentonan. Así que nada, yo creo que qué mejor broche que este para darte las gracias una vez más por venirte y a vosotros por aguantar hasta el final, que bueno, nuestros desvaríos de vez en cuando yo creo que por lo menos alguna perla dejamos y teniendo a Joaquín, vamos, más de una, más de dos y más de tres. Así que cuidaros mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego.